Vamos a nuestros primeros panelistas de la tarde. Señores, tenemos a una mujer que es bella, ella es talentosa, yo por eso le he puesto el apodo de la econodiva. Ana Gabriela Tavares, ella es economista, especialista en inteligencia de negocios y ciencia de los datos, con experiencia en el sector público y bancario, como desarrolladora de base de datos, soluciones para la toma de decisiones, visualizaciones y modelos predictivos. Es formadora en herramientas de inteligencia de negocios y data science. Ella es socia de One Data y miembro del equipo coordinador de Big Data Dominicana. Junto a ella tenemos una persona que su apellido suena como salado, pero él es sumamente dulce, él es sumamente especial, es una persona muy preparada, es el ingeniero Juan Saladín. Él es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, con maestría en gerencia y productividad, especialista en la gestión de calidad, procesos y análisis de datos. El ingeniero Saladín él es director de la firma consultoría legal y de negocios Guzmán Ariza. Él es auditor interno certificado de la norma ISO 9001-2015 por SGS Panamá Control Services. Él también es Vice Chair de la American Society for Quality, que es ASQ, y él es miembro de la Asociación de Ex Becarios Fulbright. So, we speak Spanish people here, ¿ok? Así que ellos nos van a presentar un tema muy interesante que es estimaciones de COVID-19, perdón, básicamente enfocando desde una perspectiva de la discusión demográfica que viene dándose de que es en China, de que tantos muertos, o sea, ¿qué tiene que ver la demografía y COVID-19? O sea, vamos a darle la palabra a Ana y a Juan, así que todo suyo. Muchas gracias, Mayelin, por esa espectacular presentación. Y empecemos sobre qué hablaremos en el día de hoy. Ya Mayelin les dijo un poquito sobre qué vamos a hablar. Sin embargo, quería enfatizar en qué hablaremos el día de hoy, que no es más que la metodología del desarrollo del análisis de crecimiento COVID-19 realizado por mi compañero Juan Saladín y una reflexión demográfica que luego realizaré. Seguimos con Juan. Como les comentaba ahorita, por el fallo técnico no me escuchaban, todo debe comenzar con un objetivo. Y los objetivos de este análisis, el primero es brindar al lector una información veraz y de fuentes primarias, llevar lo complicado a lo simple, incentivar al lector a que navegue entre los gráficos, indicadores, usando pocas palabras para presentarle el panorama general del país y organizar la data para facilitar la toma de decisiones. Y es un cliché, pero es la realidad, la data es el logro del siglo XXI. Esos son los objetivos del análisis. Los pasos que fueron tomados para poder alcanzar este resultado, realizar este análisis, preguntarme primero qué haré con la data, ese es el objetivo que les presenté, dónde consigo la data, cuáles son las fuentes oficiales, las fuentes primarias, fuentes que sean confiables y fuentes que no me traigan conflictos de privacidad, se pueden compartir, no se pueden compartir, son públicas, luego explorar la data, auditarla, confirmar de que la data realmente me sirve. Luego acomodar la data que quiero calcular. Como dijo Ana, este es un virus de crecimiento exponencial y ahí entonces tú estableces el modelo matemático que tú vas a seguir para poder sacar tus cálculos y demás indicadores. Entonces, por último, comunicar la data, crear contenido que se conecte con el público profesional. Eso es transmitiendo la información que ya, el resultado que ustedes obtienen, contando una historia con la data. Así. Ahí continuamos. Este es el panorama de hoy con los resultados que dio el Ministerio de Salud Pública. Ahí están los confirmados, 1.745, con un aumento de 167 comparado con el día anterior. Y al final, bueno, eso ustedes lo ven, pero al final quise mostrarles cómo se saca el factor de infección diaria, que eso viene siendo nuestra B en nuestra fórmula. Se saca total de confirmados de hoy entre total de confirmados de ayer. Y ese es nuestro factor de infección. El día de hoy tenemos un factor de infección de 1.11. Y eso es lo que utilizamos en nuestra fórmula de crecimiento exponencial. Entonces, ahí está el gráfico de hoy con la evolución del virus a nivel nacional, con los datos confirmados al 4 de abril, 1745. Entonces, en lo siguiente están las estimaciones. Cuando se están haciendo las estimaciones, ahí se utiliza el modelo de crecimiento exponencial, ahí está la fórmula, y se recuerdan que sacamos el factor de infección
anterior, y aquí en esta, lo que estamos en este escenario es utilizando el factor de infección promedio del 1 de marzo al 5 de abril, que en total da 1.29. Si hacemos entonces el ejercicio, calculando, por ejemplo, para el día 16, tenemos que calcular el total de confirmados de hoy, 1.745, por el factor de infección que tenemos como estudio, que es el factor de infección promedio, que sería 1.29, nos da como una estimación para el día de mañana de 2.251. Siempre y cuando este factor de infección se mantenga. Como esto es un virus que puede cambiar en cualquier momento, pueden aparecer nuevos casos confirmados, esto no puede alterar las estimaciones y siempre se recomienda hacer estimaciones a corto plazo. Hay personas que sí las hacen con modelos matemáticos diferentes, pero eso todo depende del autor del informe. Entonces, el otro slide es ya con el factor de infección más reciente, que viene siendo 1.11, y ahí ustedes pueden ver la diferencia de la cantidad de personas confirmadas que pueden haber al día de mañana, 1934, y para el día 13 tendríamos 4021. Ahí les dejo la fórmula. Esto es una comparación solamente de los países, algo visual, y ya más adelante mi compañera Ana les va a estar explicando el comportamiento en cada uno, porque hay que tomar diferentes factores, no simplemente decir, no, que nosotros tenemos tanto, Italia tenía tanto, Colombia tenía tanto. No, hay factores que Ana lo va a explicar más adelante. Entonces, continuamos. Para mí, esto es Food for Thought. Lo interesante es que este análisis es que nosotros le hacemos la pregunta a la data que está disponible. Es decir, nosotros le preguntamos, mira, ¿qué tú me puedes dar hoy? Eso tú tienes que hacerlo como investigador, siempre preguntándote qué puedo sacar de aquí, qué información me puede brindar esa data, y así van naciendo nuevos indicadores y nuevas informaciones. Entonces, ahí está mi información. Y bueno, Ana, lo dejo contigo con el análisis. De... No haya ningún problema. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, y todo lo que estaba hablando Juan estaba muy bien y excelente. Sin embargo, ¿se han preguntado por qué Italia y España tienen tantos casos, por ejemplo? ¿O tienen Colombia y República Dominicana capacidad para enfrentar una crisis de salud? Y también, obviamente, Italia y España. Pues veamos la magia de los números junto a Bob Esponja. Y no sé ustedes, pero a mí me encantaba la Cenicienta, así que también hagamos que el hada madrina de la Cenicienta nos acompañe a ver la magia de los números. Y empecemos con fuentes, datos, metodología y objetivo. Pues las fuentes de datos que utilicé para hacer este pequeño ejercicio estadístico fue el World Health Organization, como dijeron por ahí, nosotros somos Speak English, así que bueno, ahí está. En español fue la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también data.europa.eu, Index Mundi y Statista. Los datos que tomé para el ejercicio que vamos a ver el día de hoy fue la cantidad de habitantes por grupos de edad, por país. Se eligieron específicamente los países Italia, España, República Dominicana y Colombia para compararlos y ver qué conclusiones podemos sacar con los datos que nos dan las diferentes fuentes. Veremos la cantidad de camas por cada 1.000 habitantes y qué significa esto en cuanto a si estos países pueden manejar esta crisis de salud. Obviamente nuestra metodología es una pizca de matemáticas, ahí vemos el salvé al lado y así mismo como le hace así a la manita para poner la sal, así mismo nosotros le pondremos una pizca de matemáticas a todos estos datos que pudimos obtener de las diferentes fuentes. Y nuestro objetivo el día de hoy será estimar los posibles casos de coronavirus en los países que ya mencioné anteriormente y verificar si, como ya dije también, si pueden manejar. Primero veamos una comparación. Estos datos son al 2 de abril, me quedé un poquito atrás en comparación con Juan. Sin embargo, entiendo que esto plasma muy bien lo que quiero mostrar. Primero, en el mundo, al 2 de abril del 2020, teníamos alrededor de 1.1 millones de casos y mientras que en la gráfica de la derecha podemos ver ya los diferentes casos por país. Y uno dirá, bueno, en el tiempo en el que ha transcurrido, tal vez podemos ver que Italia tiene muchos casos, tal vez Colombia y República Dominicana no tienen tantos. ¿Y por qué se darán este tipo de cosas? Pues veamos un poquito y adentrémonos un poquito en las datas de los países para poder tal vez estimar por qué este tipo de cosas pasan. Y lo primero que quiero enseñarles es el gráfico demográfico de cada país.
¿Y qué podemos ver en esto? Miren, aquí tenemos los datos del porcentaje de la población por la edad. Veamos que, por ejemplo, en Italia tenemos un 14% de su población de 0 a 14 años, un 10% de su población entre 15 y 24 años, 14% de 55 a 64 años y 22% mayores a 65. Y así sucesivamente también para los demás países. ¿Y qué podemos ver rápidamente de este gráfico? Pues veamos que en Italia y en España hay una gran, o sea, el mayor porcentaje se concentra en personas mayores de 65 años. Ya solamente con esa información uno pudiese concluir que estos países tienen una mayor probabilidad de tener una gran cantidad de casos en comparación, por ejemplo, con Colombia y República Dominicana, donde veamos que según los datos encontrados, la mayoría de su población se concentra entre 0 y 14 años. Ven, o sea, de verdad que es impresionante y con esto podemos empezar a ver ya la magia de los datos, de cómo con una información tal vez tan sencilla como es la cantidad de personas por grupo de edad, ya se pueden ver cosas maravillosas y tal vez hasta tomar decisiones con este tipo de cosas. Adicionalmente, quería considerar lo que son las camas por cada 1.000 habitantes. Miren, veamos por cada país. Tenemos que en Italia hay alrededor de 34 camas por cada 1.000 habitantes, en España 30, en Colombia 15 y en República Dominicana 16. Luego vemos la población total por país. Y vemos que si hacemos una regla de 3 y estimamos las camas para población total, tenemos que, por ejemplo, en Italia habría alrededor de 208.239 camas para el total de la población, mientras que en República Dominicana, por ejemplo, tenemos alrededor de 16.478 camas en todo el país para todos los habitantes. Y entonces vemos también aquí un gráfico, si lo quieren ver tal vez de una forma más friendly. No sé ustedes, pero usualmente a mí me encanta ver los gráficos porque en muy poco tiempo podemos ver muchas cosas. Y vamos a decir, es algo tal vez más gráfico, más bonito que ver tal vez una tabla con todos esos números. Ya siguiendo, quería también estimar o sea, tomé dos casos hipotéticos y consideré dos casos, como le dije, hipotéticos, donde 1%, por ejemplo, de la población total sea infectada. ¿Qué pasaría si 1% de la población total se infectara de cada país, teniendo en cuenta, obviamente, la población total que ya dije anteriormente? Pues bueno, tenemos que si 1% de la población total se enfermara, por ejemplo, en República Dominicana, habría 102.988 casos. En el caso de Colombia tuviésemos 481.690 casos, en España 493.311 y en Italia 612.467. Pero ¿qué entonces pasaría si tuviésemos 10% de los mayores de 65 años infectados solamente, olvidándonos de todos los otros grupos? Pues veamos que obviamente en Italia, como hay un gran porcentaje de la población que es mayor de 65, miren cómo esto sube de 600.000 a 1.3 millones de personas. Igual, en el caso de España básicamente se dobla, mientras que en República Dominicana y en Colombia se queda, o sea, en el caso de República Dominicana disminuye y en Colombia se queda muy parecido. Igual tenemos aquí nuestro grafiquito, si lo quieren ver más gráfico, que como les dije, me encantan los gráficos. ¿Qué significa esto? Pues con las camas totales para la población, que ya las estimamos también anteriormente, en el caso de 1% de la población total, miren que Italia tuviese una cama para 3 personas infectadas. En el caso de República Dominicana tuviésemos una cama para 6 personas. Y sí, cuando yo vi esto estuve tan sorprendida como Patricio, Joey y el gatico. Pero la verdad es que con esto podemos ver, no sé si decirle ni eficiencia, pero tal vez que los recursos son muy escasos para todos los países. Miren entonces, cuando es 10% de los mayores de 65 años, como en el caso de Italia, entonces las cosas se revierten, como pasa a ser una cama para 6 personas infectadas, y mientras que en República Dominicana veamos que ya entonces eso pasa a la mitad, fuese entonces para 3 infectados, una cama. Y algunas conclusiones que pudiésemos sacar de este pequeño ejercicio, que ¿verdad? Son en 10 minutos o menos, creo que lo hicimos. La verdad es que este mambo solo empieza. Y la verdad es que sin pruebas no es posible saber la tasa real de propagación del virus. Cualquier número que podamos dar o estimar no es más que una estimación y por tanto puede tanto acercarse como alejarse de la realidad. Sin embargo, uno puede hacer este tipo de ejercicios para poder ver estimaciones, y poder obviamente tomar decisiones y pasarle también los números a las autoridades para tratar obviamente que tomen la mejor decisión posible.
También vemos también el alto valor del distanciamiento social. No sé si lo sabían, pero el día de hoy salió una noticia donde en Italia ya, gracias a Dios, la cantidad de personas en estado crítico pareciera que bajó. Ya la cantidad de camas utilizadas parece que ya está bajando, lo cual es obviamente una buena noticia. Parecería que esto tiene que ver con el distanciamiento social, pero obviamente falta también más tiempo para que este tipo de hipótesis sean totalmente aceptadas y comprobadas. Igualmente no debemos alarmarnos en estos tiempos, sino que debemos adaptarnos. Ya es una realidad, señores, ya se dice que inclusive alrededor del 70% de la población se va a infectar. Entonces ya lo que tenemos es que adaptarnos. Miren cómo el día de hoy estamos teniendo conferencias virtuales cuando anteriormente no se tenían. E inclusive no sé si lo sabían, pero hay millones de dólares que se han perdido relacionados a eventos y diferentes conferencias que tuvieron que cancelarse. Y nada, hemos visto también cómo la tecnología es algo necesario, señores, cómo podemos adentrar la tecnología en lo que es en nuestras vidas. Y quisiera también durar un minutito, motivándoles, señores, a estudiar ciencia de los datos. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que datos, más un científico de datos que utiliza usualmente se ven como unicornios, es igual a dinero. ¿Y cómo yo les pruebo esto? Porque tal vez yo se lo estoy diciendo, ustedes no se lo creen. Pero bueno, miren aquí, un poquito de motivación para ustedes. El salario medio de un científico de datos en Estados Unidos es de 120,000 años anuales. 88% de ellos tiene usualmente una maestría y usualmente saben cosas como programación, estadística, álgebra, machine learning, software y otras técnicas de manejo de datos. Adicionalmente, por si no me creen, pueden buscarlo, pueden googlearlo. Al 30 de marzo del 2020, en una búsqueda sencilla en Google, encontré estos datos, que la media o el promedio del pago base de un científico de datos es $113,309 anuales. Eso es sin compensaciones, o sea, sin los bonos adicionales que le dan. Y miren ya un senior pasa a $134,000 anuales. Y miren también otros títulos de trabajos relacionados a datos, como analista de datos, Big Data y así sucesivamente. Y nada, y con esto ya termino. Señores, espero que les haya gustado. Muchas gracias, o gracias totales, como dice ahí abajo. Tanto Juan como yo les agradecemos por su tiempo y por su atención.